Vale. Genial, estamos grabando, ¿vale? Sí. Voy a ver que estamos las dos, genial. Bueno, Soraya, me gustaría que primero de todo te presentaras un poco quién eres, a qué te dedicas, en qué ámbito trabajas. Vale. Bueno, yo soy Soraya, soy psicóloga sanitaria, me he formado durante estos años en un enfoque más integrador y me dedico a la psicoterapia. Ujú. Ujú. Genial, en contexto privado, ¿verdad? Sí, perdón, en contexto privado y atiendo normalmente adolescentes, adultos, pero mi población diana es más bien adulta. Perfecto. Ujú. Muy bien, pues mira, como esta entrevista, pues la idea un poco es que la puedan ver a otras psicólogas que están interesadas en el programa. Vamos a poder empezar por lo más importante, porque muchas personas que están viendo este vídeo están ahora donde tú estabas antes de empezar este proceso, quizá con dudas, con miedos o sin saber quizá realmente si esto es para ellas. Así Ujú. que para poder inspirarles un poco, si te parece desde el principio, me gustaría que empecemos por el final. Y Vale. es, Ujú. ¿qué has conseguido tú gracias al programa Emociones Sentidas? Bueno, pues sobre todo lo que he conseguido ha sido más seguridad. Más Ujú. seguridad a la hora de como ser psicóloga, ¿no? Porque el ser psicóloga tenemos muchos miedos las psicólogas. Creo que esto es algo que forma parte de nuestra profesión. Y me dio el método de emociones sentidas, me dio esa seguridad, esa claridad a la hora de enfrentarme a los casos, de poder ayudar, de poder acompañar y creo que eso, vamos, para mí ha sido como el mayor valor, ¿no? que, Ujú. que- que he tenido en esto, ¿no? En este programa. Genial. Qué alegría, de verdad, escucharte. Muchísimo. Ah, entonces, si te parece, volvemos al principio, ahora sí. Vale. Porque para poder entender pues un poco tu recorrido, en ese momento donde aún no habías empezado el proceso y estabas enfrentándote a esta inseguridad, ¿no? A quizá esta falta de claridad, a no saber un Ujú. poco cómo abordar los casos. Cuéntame, ¿cómo te sentías en ese momento, antes de empezar el programa? Vale, claro. En el momento que empecé, antes de empezar el programa, antes de verte Ujú. y de poder esa masterclass que hiciste, yo me estaba planteando estudiar otra formación más. Es decir, es Ujú. como, creo que nos pasará a todas, ¿no? De buscar, porque no es suficiente todo lo que hacemos, ¿no? Ujú. Y en ese momento yo me sentía muchas veces como atascada, aunque tenía mis supervisiones, pero me encontraba a veces atascada, como que me faltaba algo más. Ya me pasó con la cognitivo-conductual y es como que después de hacer contextuales, sistémica, y es como que me faltaba un poquito más, ¿no? Era como que, algo me falta aquí. Y, y me encontraba en esa situación de que a veces decía, bueno, esa estructura, ¿no? Esa estructura de casos, claro, es que ya tengo en mente el programa, con lo cual me viene la hipótesis, ¿no? Me viene la hipótesis tan importante que es, de que me la mostraste, ¿no? Y así me encontraba, hasta que hicimos la masterclass y claro que sí, tenía dudas, no sabía si era para mí o no era para mí esto, porque digo, ¿será otra formación más de las que he hecho hasta ahora? Ujú. Como que Y será tu duda, ¿no? ¿Será otra sí, formación más? Ujú. otra formación más a tener el título o no el título colgado, o una formación más que lo voy a tener, que lo pasaré y diré es algo más de lo que sé. Y no quería confirmarme que ya sabía lo que se iba a dar en el tema. Quería más aprender o nutrirme de Ujú. algo que me había tocado en todos estos años realmente. No me había tocado lo que era la emoción. La emoción en sí. Se toca mucho emoción y se habla mucho emoción, pero no se trabaja mucho la emoción. Por lo menos desde tu método. Claro. O sea Mm. que lo que estás diciendo es que dudabas de si esta iba a ser una formación más que dejarás en un cajón
y que solo te explicara teoría, pero que no pasara la práctica. Totalmente. Y como que eso era una duda, ¿no? Que tenías al principio. ¿Qué habéis intentado antes para intentar solucionar esto, ¿no? Que antes de empezar el programa, o sea, ¿qué es lo que intentabas antes y no había funcionado? Quizá otras formaciones o otras... Otras formaciones, leer libros, sobre todo es formaciones, ¿no? De ver cursos, de estar en plataformas, y no deja de que es como teoría, ¿no? Te explican un poco práctica, pero no se llega a profundizar igual, ¿no? No se llega... Y entonces eso había intentado pues eso, leer, formarme, o sea, más formaciones, pero no eran las, o sea, sentía que, vale, ya sé más de trauma, ya sé más de esto, ya sé más del otro, o me confirma que ya lo sé, o ya lo sabía, pero me faltaba eso. O sea, no lo sabía que tenía que hacer. Sabía lo que había hecho y que me estaba pareciendo que algo me faltaba, ¿no? Claro, como que, y la duda un poco era esta, ¿no? ¿Y si esto es otra más, ¿no? Otra más de que no me sirve para estructurar mi proceso. Totalmente. Vamos a hablar ahora un poquito del momento en que decides entrar, porque ese primer paso muchas veces, pues a veces es difícil, ¿no? Sí. Pero me gustaría como poder entender cómo fue este proceso de decisión para ti. La decisión para mí fue, o sea, la decisión fue primero un poco de miedo, ¿no? O desconfianza, ¿no? Miedo y desconfianza donde dices, lo que decíamos, este programa es otro más, es otro curso más. ¿Esto qué va a ser? ¿Me vale la pena gastarme el dinero? ¿Me va a valer la pena aprovechar el tiempo en esto? Y fue una decisión donde la tomé conjuntamente con mi pareja, porque no necesitaba su confirmación, pero sí necesitaba saber si... dime que lo hago bien. De hecho, se lo pregunté hasta a una amiga, no sé si invertir más en mi formación. Y me dice, si crees que sí, sí. Entonces, fue desde el miedo, hubo una decisión desde el miedo. Todo lo que se llama miedo. ¿Qué te hizo dar por eso el paso? ¿Qué te hizo dar el paso definitivo por eso? Para decir, mira, va. Bueno, al mira, principio me lo diste tú. El conocerte a ti en esa pequeña entrevista que tuvimos, me diste confianza, me diste... hubo algo que yo dije, creo que lo voy a aprovechar. O por lo menos voy a aprender algo seguro. Y me decidí por esto, me decidí porque obviamente necesitaba algo, ¿vale? Pero sobre todo, aparte, yo tenía la necesidad, pero el que tú me lo dijeras a través de la entrevista, que fue el momento, ¿no? Y dije, bueno, cuadré economía, cuadré tiempo, cuadré horarios y te lanzaste. allá me lancé. Y me lancé. ¿Y cómo viviste las primeras semanas del proceso? ¿Cómo fue, ¿no? Entrar y empezar a ver los contenidos y empezar a tener las clases? Pues bueno, ya te he dado feedback, ¿no? De esto. Conforme hacíamos los módulos y conforme veía las clases, decía, tengo ganas de ir al siguiente y tengo ganas de ver la vergüenza, tengo ganas de ver el miedo, ¿no? Tengo ganas de ver estas emociones, ¿no? Y la verdad es que fue, para mí, las primeras semanas fueron un poco complicadas, no complicadas, pero en el sentido de que, bueno, pues tuve que, el tema de la agenda, organizármela y tal, pero fue muy, no sé, yo estaba muy ilusionada, muy motivada para hacerlo. Y después de la primera clase que tuvimos, me confirmó que había tenido una buena lección, tanto como profesora como método. Además, lo vi enseguida. ¿Cómo viste que te podía ayudar entonces? Sí. ¿Y cómo ha sido ahora, ¿no? Ahora ya que has vivido todo este proceso
cómo ha sido vivir el programa desde dentro, poder estar ahí, ¿no? Semana a semana. ¿Y hay algo que quizá te ha ayudado o te ha marcado más durante el programa? Sí, hay un antes y un después y lo tengo que decir, ya te lo he dicho ¿no? En muchas ocasiones, que para mí el enfocarlo desde las emociones ha sido como la guinda, ¿no? Como yo digo, es la guinda del pastel. Y por supuesto, el trato que me has tenido, el trato el trato continuado, la atención, el acompañamiento, sobre todo me has enseñado incluso a cómo puedo seguir siendo psicóloga, ¿no? Porque ya no es hacer, sino también ser, ¿no? Y me ha dado, y bueno, como te comentaba al principio, ¿no? Es como ha habido un antes y un después a nivel de estructura, a nivel de recorrido, ¿no? El recorrido que hemos hablado durante los módulos, ¿no? El recorrido para ayudar al paciente, ¿no? Y que las emociones es el motor, ¿no? Y qué importante darles voz, ¿no? Contigo también he podido sacar mi parte más creativa. Me he lanzado a utilizar técnicas que antes no me atrevía. Entonces, ha habido muchos cambios a nivel de trabajar. Ya tengo mucha formación, ya tengo tengo ya mucho conocimiento de esto, pero por supuesto me falta mucho más. Pero el darle la guinda de la emoción, darle lo que es el foco en la emoción, creo que es fundamental para ver el cambio, para que exista el cambio en los pacientes y en nosotras. O sea, lo que escucho es que esta parte de pasar a la acción, ¿no? O sea, te faltaba, o sea, por un lado estructura, ¿no? Que dices que también has conseguido, y por otro lado esta parte de poner en práctica muchas cosas, ¿no? A nivel vivencial. La puesta en acción, sí, que siempre lo has comentado. Dime, ¿cómo es? Sí, que digo la puesta de acción, que en todos los módulos hemos visto esa parte teórica y luego la parte de vamos a la acción, ¿no? Y hay que ir a la acción. Y eso es muy importante. ¿Eso en qué te ha ayudado? El tener todas esas dinámicas, recursos, no solo la estructura, pero también, ¿no? el paso a paso para realmente poder implementarlo en tus sesiones. ¿Qué es lo que te ha ayudado? Pues mira, me ha ayudado en el sentido de que ya, aparte de utilizar recursos de maneras más simbólicas, ¿no? Que hacen que trabaje otro hemisferio y demás, no se ha quedado solo en lo... Es como que no se queda en lo cognitivo, no se queda en lo mental, ¿no? y se pasa más a lo vivencial, ¿no? A vivirlo, al sentir en el cuerpo, ¿no? Al percibirlo aquí, al sentirlo. Y cuando somos más conscientes con esto, es como ahí sí que se produce ese cambio. Era lo que me faltaba para que, por ejemplo, algunos pacientes que se habían quedado un poquito ahí como atascados, me ha ayudado a, venga, y es como, venga, ¿no? Sí. A dar ese paso, ¿no? Sí, además es el vivenciarlo, es el sentir. Bueno, la emoción sentida, ¿no? Es el sentir, y cuando uno siente, ya no solo hace clic aquí, sino también hace clic en otro lugar, ¿no? Y entonces, se ve muchos cambios, sí. Vamos a profundizar un poquito en esto. Vale. Hablar del cambio en sí, de la transformación, porque muchas veces se habla de programas, pero no hay resultados, ¿no? Y me interesa ver, pues, ¿qué nos tienes que contar? ¿Qué ha cambiado de tu forma de trabajar? Porque has hablado de dos aspectos, ¿no? Has hablado de tu forma de ser psicóloga y luego has hablado de tu forma de trabajar. Entonces, cuéntame un poquito qué ha cambiado desde que empezaste el programa. Pues mira, ha cambiado desde el percibir la emoción, desde el principio darle voz a esa emoción. Yo lo he notado a pacientes que veía antes y a pacientes que he visto después, y yo utilizando un poquito mi esquema
un poco también adaptado o bueno, mejorado con más el tema de las emociones, ya desde el principio yo he notado que con estos pacientes podemos llegar a conocer más, no solo quedarnos en la mentalización, que es súper importante, pero también pasar a subir el volumen de esas emociones o bajarlas según. Y es como escuchar qué tiene que decir la emoción, darle la voz, lo que te he comentado antes. Entonces, yo he notado diferencias entre los primeros pacientes que yo visitado, o sea, que yo acompañaba antes del programa y después. Entonces, es como que voy más directa, voy más a través de este recorrido que me has ido mostrando, voy más directa, ¿no? A lo mejor, pues, las 5 o 6 primeras sesiones las tengo todas como más estructuradas. Ya luego el tema de la revisión, cómo va, ¿no? Cómo van los pacientes en ese número de sesiones cuando decimos vamos a parar y vamos a ir a explorar, ¿no? Vamos a valorar cómo vamos. Y el cambio es que escuchamos más la emoción. A través de los muñecos, a través de todo lo que hemos ido viendo, escuchamos más la emoción y a través del cuerpo, cosa que antes yo no lo hacía. Y se quedaba todo como muy en la mente, ¿no? Entonces, al bajar a up-down, ¿no? Al bajar a la emoción, es como que yo observo que hay otras cosas, se producen cambios diferentes. Claro. Y el escuchar la emoción en el paciente o la paciente, de mirarle y ver cómo los ojos se ponen vidriosos y atender esto y decir, vale, te estás dando cuenta que está pasando esto y demás, es como que la persona dice sí, y entonces ahí puede ser que salga su defensa, ya sabes. Entonces, ahí hay que ir explorando. Entonces, no solo trabajamos emoción en el programa, sino yo creo que hemos trabajado necesidades, hemos trabajado un montón de cosas, recursos. Entonces, hay cambio. Yo sí que he visto el cambio en esto, ¿no? Cómo podemos sacar la emoción, cómo podemos darle voz. Y al hacer esto, a mí me ha ayudado mucho, sí. Has hecho una cosa al principio que decías, con el guión que me has dado, ¿no? Yo lo he adaptado un poco a mi forma de hacer. Y creo que esto es muy importante, ¿no? Porque al final, ¿tú crees que este programa también es flexible? Es decir, se adapta también ¿tú has podido incorporarlo a tu forma de trabajar? Totalmente. Yo he podido meter cartas, bueno, otras cartas a lo mejor que no se dan en el programa, pero se pueden dar. He podido hablar de mentalización, he podido hablar de estados mentales, junto con estados emocionales, he podido incorporarlo completamente. Sí. Es que no es añadir algo más, es como vivirlo desde otro lugar, diría yo. Entonces, como lo vivo desde otro lugar, ya vivía lo que tenía, pero le he metido como algo de base, como un sostén. Y teniendo el sostén ahí, a mí me ha ayudado a ya lo que hacía, sostenerlo, ¿no? Por así decirlo. No sé si esto tiene sentido o se me entienda así, pero... O sea, como esta inseguridad que decías al principio, ¿no? De tu punto de partida, donde pues quizás estabas más indecisa a nivel no solo de cómo trabajar con la emoción, sino de cómo estructurar el proceso, de cómo sostenerlo, de esa claridad. En ese sentido, el programa, aunque te lo has hecho tuyo, ¿no? O sea, al revés, como te lo has podido hacer tuyo, ¿qué dirías que son los logros, ¿no? Que gracias a eso puedes compartir ahora, ¿no? Por ejemplo, me estabas hablando de cómo los mismos pacientes que tenías hace tiempo, ahora están también posicionados diferente. Totalmente. Para que tú puedas profundizar. Cuéntame, ¿cómo impacta eso? Los logros a nivel de psicóloga y de terapeuta y de acompañante, ¿no? Esos logros que hemos ido apuntando de vez en cuando al final de sesiones han sido estos, ¿no? Los de sentirme segura, sentirme como que no se me estaba yo desmoronando. Es como
es como que había una persona guiando la sesión, una persona más segura, no tanto conectando como más regulada, ¿no? Porque aparte de servirnos para nuestros pacientes, este curso también sirve para una misma. Ajá. Y para mí un logro es, por ejemplo, haber podido conectar conmigo misma como persona no psicóloga, por así decirlo. Me ha ayudado a conectar también no buena o mejor psicóloga, sino como una psicóloga más regulada, más atenta, más presente, ¿no? El preset, lo que hemos ido viendo, ¿no? Qué importante es estar presente en las sesiones. Y a mí este módulo, este programa me ha ayudado a estar más presente y a ver cosas que a lo mejor antes no, porque al faltar cosas en las terapias, muchas veces nos desregulamos. Entonces, a mí me ha ayudado esto a estar más regulada, a escuchar la emoción que antes no la escuchaba, pero no de la misma manera. Vale. Entonces, para mí un logro ha sido esto, ¿no? El poder sostener al paciente desde mi refugio emocional, ¿vale? Sí, eso sería un logro, ¿no? Para mí. Uno de tus logros, ¿no? Qué importante esto que dices. Y si seguimos avanzando un poquito con respecto al tema de la estructura, ¿no? De que hablabas un poco de cómo este programa te ha ayudado también a estructurar tus sesiones, a tener como quizá más claridad. Cuéntame un poco acerca del tema de la estructura, del tema de esa claridad, ¿no? De que hablábamos al principio. El tema del recorrido, de la estructura, es como tener, como tener una foto hacia dónde vas, ¿no? Para mí es tan importante saber vale, en estas primeras sesiones hacemos esto y ya sacamos de esto, ya tenemos esta emoción, vemos dónde está el bloqueo. Este recorrido hacia el cierre, ¿no? Hacia la alta terapéutica, para mí, antes no lo tenía. Ajá. No lo tenía a nivel emocional, lo tenía a nivel mental, pero no a nivel emocional. Entonces, cuando vas teniendo ese recorrido de esos aspectos en que explorar, con las bases del apego, como en el programa hablas, ¿no? Que es tan importante, nos hacen ir en el recorrido como pisando más fuerte. No tanto de, uy, ¿ahora por dónde? Sino, vale, estamos aquí. ¿Vale? Entonces, vamos otra vez ahí a revisar qué está pasando, ¿no? Y lanzar esa revisión, esos pequeños ir a boxes y decir, ¿qué está pasando aquí? Vamos a revisar, ¿no? Y a mi recorrido me ha ayudado mucho a esta estructura que hablábamos. O sea, como también lo que estás diciendo también es con la confianza, ¿no? Que te ha dado también no solo estructura, sino que tener un recorrido te ha dado seguridad para ver dónde estabas y en qué lugar y cómo seguir, ¿no? Exacto, que a veces vamos un poco así como ya no sabemos, a veces nos enredamos con los discursos y la narrativa, ¿no? Y hacer así, decir, vamos ahí, vamos a estar más presente. Yo creo que lo de estar más presente es fundamental. Y eso en el método lo haces bastante con hincapié y creo que con bastante fuerza. Y creo que es una de las cosas más importantes. Y con respecto a cómo ha cambiado tu día a día o tu forma de trabajar, ¿qué me podrías decir? Pues, ¿cómo ha cambiado mi vida? Pues mira. Tu día a día, sí, tu vida, tu forma de trabajar. Sí. Fíjate, me ha cambiado tanto en el sentido de que a mí no se me activa tanto mi síndrome de la impostora, por ejemplo, que para mí era tan importante, ya lo sabes, y estaba muchas veces tan a flote que mi día a día era cansadísimo, acababa muy cansada. Y hoy, aunque acabé cansada, obviamente, porque no podemos estar muchas horas seguidas así, pero por el autocuidado,
pero lo que me hace es no irme con una sensación de fracaso constante. Wow, wow. Y Y en vez eso, de... eso cambia un montón Ujú, en mi día ujú. a día y en mi vida. ¿Y cómo te cambia? Porque si no te vas con esa sensación de fracaso, ¿cómo te vas? Pues mira, me voy, cierro el despacho Ujú. y me voy a casa a disfrutar de los míos. Mm. O sea, como que puedes también ahora desconectar más, como poder dejar el trabajo en Totalmente. el trabajo y en casa poder estar tú con tu vida personal. Con Poder mi vida separar un poco personal, más. de no tener una sensación de que me voy de fin de semana y vengo madre mía, que tengo tantas, es que no sé por dónde voy, Ujú. lo que decíamos, fíjate hasta qué punto me ha cambiado. Y O sobre sea, que todo esa seguridad. también te ha esa seguridad. Y esa seguridad también ha cambiado tu forma de relacionarte contigo. ¿Cómo Muchísimo, sería? muchísimo. Hablando con la parte crítica, compasiva y todo lo que Ujú, hemos ido trabajando ujú, en todo el método, ¿no? Mucho, mucho, mucho. La forma en que me hablo, la forma en cómo acabo mi trabajo y, jolín, qué importante, ¿no? Porque acabar tu mm, trabajo y acompañar a personas es muy duro, mm, porque escuchamos mucho, mucho dolor todos los días ujú, y, y que te vayas de tu trabajo y puedas irte tranquila a casa y decir, bueno, lo estoy haciendo lo mejor que puedo, esa voz más amable y ver también ¿no? Dónde estoy yendo, por dónde voy y qué tengo que revisar y qué no tengo que revisar. Eso antes era como una sensación de no puedo, no puedo, no puedo. ujú. ¿Y ahora cómo es entonces? Si antes era la sensación de no puedo, ahora. Ahora es que que puedo. Vamos, tengo la capacidad y si no la tengo la capacidad, porque es un caso que se resiste, puedo llevarlo a supervisión y si no puedo derivar y, Ujú, y que no pasa nada y que no, y que soy ujú. humana y todo esto bueno, a través de lo emocional, trabajando en lo emocional, lo que me ha sido enseñando a nivel emocional es que si lo podemos vivir también nosotras y lo Ujú, podemos poner en práctica nosotras, nos ayuda mucho más con el paciente. Y a mí esto me ayuda mucho, 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 mucho. Yo creo que es lo que decía, ¿no? Digo, este es la formación que necesitaba en este momento de mi vida ujú. laboral. Mm. Qué bueno. Sí. Y si pudieras hablarle directamente a esa persona que aún no se decide, ¿qué le Ujú. dirías, Soraya? Pues está llamando. Espérate, voy a colgar el teléfono, luego esto lo cortan, ¿no? Sí, sí, Es sí, que sí. Vale. vale, ya está. Pues eso, Vale, ¿qué le dirías si pudieras hablarle directamente a esa persona que aún no se decide, a ese psicólogo que aún tiene dudas? ¿Qué le dirías? bueno, primero que reflexiones y qué es lo que qué es lo que está necesitando ahora, ¿no? En su Ujú, vida profesional, porque muchas veces a lo mejor no nos damos cuenta que necesitamos esto y yo creo que esto es muy, muy, muy necesario. Le diría que vale la pena, porque a nivel emocional no nos lo enseñan ni en la carrera ni en muchos cursos ujú, específicos ni demás. Y yo creo que este es un curso muy específico de emociones, con lo cual creo que para poder estar tranquilos en nuestra profesión, creo que es un aspecto que deberíamos de explorar y de profundizar aquí y no quedarnos solo como las 5 emociones y ya está, ¿no? Sino que profundizar mucho más. Eso es lo que le ujú, diría a las personas que si están dudando en hacer la formación, ujú, también que van a encontrar a una persona que va a estar ahí ujú, apoyando, ujú, acompañando, disponible, accesible
y sobre todo con muchas ganas de que se aprenda, ¿no? Y no se quede nada ahí en el tintero y para mí creo que eso creo que es lo que más me llevo de la formación, no solo la teoría ni los recursos, sino también tu papel aquí. Qué bueno, muchas gracias. Aquí. ¿Y cómo, a quién recomendarías este programa? Uy, a todos los psicólogos y psicólogos. Sí. No, por ejemplo, no hace falta que todo el mundo haga terapia, ¿no? Eso es también lo que decimos, ¿no? No hace falta todo el mundo que haga terapia y tampoco hace falta que todos los psicólogos hagan todo tipo de formaciones, ¿no? Pero yo creo que si hay personas que se encuentran como que no tienen estructura, que las emociones es como que ya como característica personal las ha bajado el volumen y no las percibe ni el terapeuta mismo, yo creo que es importante explorar ahí para ver qué importante es esto para él, sí, para sí misma o sí mismo y para los pacientes. Entonces yo creo que para esas personas que la emocional lo tienen ahí como un poquito, yo creo que recomendaría en la formación. Se recomendaría a casi todo el mundo, eso sí, porque creo que es necesaria y es muy nutritiva y te llenas de un montón de recursos, dinámicas. He impreso, tengo un archivo enorme de técnicas y creo que es importante que exploremos como psicólogos este aspecto de lo emocional, ¿no? O sea que, como que me escucho dos cosas, ¿no? Por un lado, se lo recomendarías a todo el mundo, pero sobre todo para que pudieran vivenciar lo que tú has vivenciado, ¿no? Para que pudieran ganar esa estructura, esa claridad a nivel emocional. ¿Cómo lo podrías poner con tus palabras? Bueno, pues lo que he vivenciado, o sea, lo que he podido vivir a través del método es ese cambio a nivel de estructura, a nivel de recorrido, a nivel de vivir esa emoción, porque cuando vivimos esa emoción, ya nosotras mismas vemos el cambio, pues imagínate los pacientes, ¿no? Entonces, yo recomiendo, ¿no? el método de emociones sentidas, ¿no? A pues esas personas que se les como que sienten que algo falta en sus terapias, ya tienen mucha teoría, mentalización, etcétera, pero les falta algo, les diría que probaran esto, porque a lo mejor esta es una de las partes que le falta. Okay. Eso es lo que he sentido yo, es lo que he sentido yo durante este programa, ¿no? Qué bueno. La verdad es que has hecho todo un viaje durante este proceso. Tú lo has visto, tú lo has visto. Lo he visto. Y ha sido súper bonito, ¿no? También, o sea, ver tu recorrido y cómo has ido ganando esa confianza y esa seguridad a lo largo del proceso, ¿no? Sí, y esa seguridad para poder justamente profundizar en tus procesos. Totalmente, sí. ¿No? Así que ha sido muy, muy bonito de verlo desde fuera también. Gracias, sí. Para poder terminar ya, que no te robo mucho más tiempo, como vamos a resumir todo lo que hemos dicho, entonces empiezo, ¿vale? Te voy a hacer como alguna pregunta así como más para que sea como más directa. Vale. Para ti, lo mejor de este programa, lo mejor del programa Emociones Sentidas, ¿qué es? Ha sido lo mejor del método de emociones sentidas. Ha sido la luz, ha sido la claridad,
ha sido la estructura, ha sido cómo está enfocado módulo por módulo. Ha sido tu estructura, cómo has ido formando este programa, este método. Ha sido la vivencia, que eso solamente lo podemos sentir, no se puede explicar, ¿no? Es como, no se puede explicar, ¿no? Lo que he podido vivir, pero sí que puedo decir que para mí ha habido un cambio, un antes y un después, a nivel de enfocar los casos y por eso me quedo con que no puedo decir que ha sido lo mejor, sino me quedo con que me llevo, ¿no? Y me llevo eso en mi mochila. Me llevo eso en mi mochila. Esa luz, esa claridad, esa estructura, esa confianza, esa seguridad. Y todo lo que he podido sentir, eso es lo que, vamos, creo que es lo que me llevo, Adriana. Qué bueno, Soraya. Te agradezco muchísimo el que hayas podido dar tu testimonio. Ha sido un placer acompañarte. La verdad es que lo he disfrutado mucho. Y yo contigo. Ay, ojalá que tengas mogollón de éxito en esta segunda edición online y que jolín, y que la gente se anime y que no tengamos tantos miedos. Al final... Y ya la última pregunta justa es esta, ¿no? Para esa persona que a pesar de lo que estás diciendo aún tiene dudas o aún tiene un poco de decir, bueno, pero ¿realmente esto me servirá o no? ¿Cuál ha sido tu clic, ¿no? Esa cosa que tú dijiste, vale, o sea, ahora esto sí que sé que me está sirviendo. Este clic que hablábamos antes, si lo puedes concretar un poco. Sí, el clic que me pasó fue cuando me di cuenta lo importante que es la formación en emociones, ¿no? Pero una formación tan específica como el método de emociones sentidas. Yo lanzaría un mensaje como, aunque tengamos miedo, lo que he aprendido en el módulo, ¿no? Sobre el miedo, bailar con el miedo. Aunque tengamos miedo y pensamos que es bueno, si lo que hay detrás es bueno, pues hagámoslo con miedo y ya está. Porque al final tenemos miedo a qué, ¿no? Y ahí entraría esa dinámica de las 5 matrioscas tan maravillosa. Entonces yo esperaría el miedo. ¿El miedo a qué? ¿A qué tienes miedo? ¿Por qué no lo haces? Sí, te está llamando, ¿no? Genial, Soraya. Pues muchísimas gracias. A ti. Te veo por redes. Voy a parar de grabar.